Leemos en el nombre poderoso de Cristo una vez más. Segunda Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Bueno, aquí el tema se llama la palabra de Dios, porque cuando nosotros le hablamos a la gente de la Biblia y le decimos que la Biblia, ese libro que tenemos en nuestras manos, es palabra de Dios, como que se sorprenden, porque ellos pues han leído otros libros, ¿verdad? De filosofía, psicología y de otras religiones, y creen que eso no es palabra de Dios, sino dicen ellos, lo escribió un hombre. Y por eso nosotros podemos dar este texto bien importante en 2 Timoteo 3:13 y nos dice claramente aquí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Entonces hay gente que engaña, pero también son engañados. Eso es lo más triste, ¿no? Que no solamente engañan, sino también son engañados. Pero el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, en estos tiempos, en los tiempos antiguos, van a haber malos hombres que irán engañando. Muchos para su provecho, otros sin saber, ¿verdad? Porque lo escuchan y lo repiten. Y el día de hoy igual, van a haber hombres igualmente malos hombres que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero así como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Igual nos los dice hoy a nosotros de aquellos hombres que nos hablaron la palabra de Dios o mujeres que nos hablaron la palabra de Dios y nos enseñaron el ABC del Evangelio. Entonces, si tú ves gente, escuchas gente que andan engañando y siendo engañados, pero tú, hermano, tú amigo, debes persistir en lo que te están enseñando, en lo que has aprendido. Gloria a Dios. Y luego dice en el 15, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Este Timoteo fue enseñado desde su niñez. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Enseñarles a las gentes desde la niñez las sagradas escrituras. Y luego dice en el 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios. Esta palabra es bien importante porque por la Biblia, por la palabra del Señor, podemos demostrar que estas sagradas escrituras son inspiradas por Dios. ¿Es cierto? Las escribieron varios hombres en varios tiempos, ¿sí? Tal vez no se conocieron entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor Abraham no conoció a otros profetas, pero lo que habló Abraham conjugaba con lo que habló Moisés, con lo que habló Isaías, con lo que habló Jeremías, gloria a Dios. O sea, toda la palabra de Dios, si tú la lees con detenimiento, te gusta estudiarlo, escudriñarlo, te das cuenta que van engranando, gloria a Dios, aleluya. Es por ejemplo, ¿qué día estábamos hablando acerca de las profecías mesiánicas de Jesús? Lo que habló Isaías en el Isaías 53 que dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, gloria a Dios. Y luego lo miramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y vemos que eso mismo pasó.
que eso mismo le sucedió. ¿Sí? Entonces ya se había profetizado allá en Isaías y se cumplió en tiempos futuros, gloria a Dios. Y exactamente así como se profetizó, exactamente así se cumplió, gloria a Dios. Entonces, esa es la veracidad de las Sagradas Escrituras. Nosotros miramos historias de la Biblia, por ejemplo, la batalla de Jericó. Este es bien importante porque muchos creen que solamente es una fantasía, algo que nomás habló como parábola, pero dice la Escritura que el pueblo de Dios venía conquistando naciones, pero se encontraron, hermanos, se encontraron con unos muros grandes, unas murallas del pueblo de Jericó. Estaba el pueblo de Jericó, pero estaba alrededor amurallado. Se decía que eran unas murallas muy grandes y muy gruesas. Sí, bien de piedra sólida. Y ellos no podían atravesar para conquistar. Pero el Señor les dijo que dieran vueltas, ¿verdad? Y a la última todos griten, gloria a Dios. Por eso ves, hay un canto, ¿no? Gloria a Dios, gritemos todos y cayeron los muros de Jericó. Aleluya. ¿Verdad? Dice, los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. Amén. Basado en ello. Y entonces, hermanos, gritaron a la última vuelta y se cayeron los muros. Si tú te ubicas y ves dónde es colindancia, en qué estado allá de Israel, y vas a buscar esos vestigios, vas a encontrar ahí están pedazos de los muros de Jericó. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que da veracidad a este bendito libro, que todo lo que dice es cierto, porque no nomás se corrobora con fe, sino que también van los arqueólogos, buscan y encuentran. Gloria a Dios. Y no solamente encontraron vestigios de los muros, o sea, vamos a ir el mamposteado ahí, cuando rascaron, miraron qué gran grueso era el espesor de las murallas, sino también encontraron enterrados cuerpos. Encontraron lanzas, encontraron escudos, porque ahí fue una gran batalla también, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Entonces, esa es la veracidad de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que nosotros debemos ver, como dice aquí en el 16, vemos juntos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí cuando dice es inspirada, o sea, hubieron hombres como tú y como yo, de carne y de hueso, pero consagrados a Dios. No eran marihuanos, drogadictos, rateros, no. Ellos se habían apartado para el servicio de Dios. Y entonces Dios los usó, soplando en ellos su santo y bendito espíritu y revelándoles, dictándoles la palabra audible del Dios omnipotente. Y entonces ellos escribían, gloria a Dios. Realmente esos profetas, esos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras, vendrían a ser como los secretarios de Dios. Aleluya. Dios les dictaba y ellos escribían. Aunque ellos como simples hombres, como se dice, pero el que les dictaba era Dios. O sea, eso es lo tremendo. Hoy alguien hace un libro, pero lo hace de su propia conciencia y de su propia idea, ¿verdad? Pero en la Biblia no, porque ellos escribieron no de su propia conciencia o idea, sino escuchando la voz audible de Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí, toda escritura que es inspirada por Dios. Aleluya. Pero toda escritura, ¿cuál? La de la palabra de Dios. No vaya a ser que por ahí alguien escriba un libro y diga, pues dice que toda escritura, no. Solamente es la palabra de Dios. Esa que tú tienes en tus manos. Esa que dice Santa Biblia. Esa que dice Sagradas Escrituras. Desde Génesis al Apocalipsis es inspirada por el divino Santo Espíritu de Dios. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿para qué es útil? Dice, y es útil para enseñar. ¿Qué estamos haciendo hoy? Enseñando. Dice, para redarguir. La palabra redarguir podemos entenderla
que es para llamarnos la atención. Nos llama la atención cuando nosotros queremos descarrilarnos haciendo algo incorrecto y la palabra de Dios cuando la leemos nos redarguye. Entra y penetra como que nos regaña. Gloria a Dios, aleluya. Como que nos reprende. Gloria a Dios. Eso se llama redarguir. Dice, para redarguir, para corregir. Gloria a Dios. A veces nosotros decimos, yo creo en Dios, pero estoy viviendo a mi manera. Aleluya. Entonces no debe ser vivir a la manera nuestra, debe ser a la manera de Dios. Entonces tú lees la Biblia y te corrige. Dice, mira, así no es. Estás caminando chueco, estás caminando equivocadamente. Debes caminar así. Y entonces te va corrigiendo. Gloria a Dios, aleluya. Mucha gente anda caminando chueca. ¿Por qué? Porque no ha tenido la corrección de la palabra de Dios. Aleluya. La gente que maneja, muchas veces no hay letreros que hay que dar vuelta o etcétera, o doble carril. No hay letreros. Entonces ellos van así porque no hay letreros. Es como aquel que no lee la Biblia, pues no sabe, ¿verdad? Anda con una mujer, anda con otra. Las mujeres andan en la hechicería, en la baraja, andan consultando a los muertos. Entonces, ¿por qué? Porque no hay letreros. No les han dicho o no han escuchado cuando les dicen, ¿sí? Pero cuando ellos empiezan a decir, bueno, escuchan lo que les digan, leen ese bendito libro, entonces, ¿qué pasa? Son corregidos y se dan cuenta que estaban haciendo algo indebido. Dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué más? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estábamos estudiando hace 2 domingos? Estudiamos textos bíblicos para evangelizar. Gloria a Dios. Desde aquí, desde este púlpito, he estado predicando por mucho tiempo y en estos 2 domingos consecutivos di unos textos básicos para evangelizar. ¿Para qué? Para que no más se queden ahí anotados en una libreta, en un papelito, no, para que tú también los estudies, gloria a Dios, y los emplees para compartirle a la gente que desconoce de la voluntad de Dios. Por eso dice en el 17, leemos juntos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que vamos entendiendo lo que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver otro texto. Dice, primera carta de Corintios 4:5. Gloria a Dios. Vamos para allá. Primera carta de Corintios 4:5. Los que vayan a escuchar este mensaje en YouTube o en Facebook, y si nunca han escuchado la palabra de Dios, les recomiendo que consigan una Biblia, ¿verdad? O si tienen Biblia por ahí, agárrenla y vayan checando los textos para que vean que lo que estamos hablando aquí es verdad. Primera carta a los Corintios 4:5. Vamos para allá, dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí nos da un consejo y dice que nosotros debemos tener cuidado a no pensar más de lo que está escrito. Gloria a Dios. Muchas veces he escuchado personas, me han hecho comentarios, dicen, bueno, y si el diablo se arrepentiría, Dios lo perdonará. Entonces eso es pensar más de lo que está escrito. Porque la escritura dice claramente que él no se va a arrepentir. El libro de Apocalipsis nos dice que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. O sea, eso es el Apocalipsis, es un libro profético, que es lo que va a acontecer a su debido tiempo.
Y por eso nosotros decimos que el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, es un enemigo vencido y condenado. Ya nomás tiene que llegar el tiempo. No habla de que él se va a arrepentir y que diga, oh Dios, la verdad fallé y perdóname, mira que ahora sí ya estoy arrepentido. No, no hay nada de eso. Pero hay gente, hay personas, amigos, hermanos en Cristo, que hacen esa cuestión. Oye, y si el diablo si se arrepentiría, Dios lo perdonará, ¿verdad? No, gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso como que a veces nos distrae o nos enreda, meternos en esas cosas, ¿no? Por eso dice el apóstol en el 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. ¿A qué vamos a aprender? A no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcas unos contra otros, ¿sí? Entonces hay gente que empieza a pensar más de lo que está escrito y se enreda en las palabras de Dios. Y luego andan predicando otras cosas. Pero nosotros solamente nos vamos a basar a lo que está escrito. Gloria a Dios. No imaginarnos otra cosa. Otros me han dicho, oye, y los que están en el infierno mueren en pecado y se van al infierno, y si un día Dios los perdona y los saca del infierno, pues resulta bonito, ¿no? Estaría bien. Es más, a mí me gustaría eso, ¿no? Porque tengo familiares ahí. Pero por lo pronto, la Escritura dice que no va a suceder nada de eso. No sabemos. La misericordia de Dios es grande. Dios es un Dios eterno, que Él puede hacer mil y una cosas. Pero mientras estamos en este bendito libro y hasta donde nos llega el conocimiento, la Escritura dice que ahí se van a quedar. Y ahí nos vamos a quedar también nosotros escudriñando y predicando hasta ahí. No vamos a cuestionar más nada. Por eso el apóstol nos habla eso. No piensen más de lo que está escrito. Aleluya, amén. Vamos a otro texto bíblico y ese está en el libro de Deuteronomio 4:12. Acuérdate que el tema, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Ya miramos que la palabra de Dios la escribieron hombres, pero no fueron cualquier hombres, sino fueron hombres que se consagraron a Dios, dieron su vida a Cristo, guardándose en la santidad que Él requería, y Dios los valoró y los premió, dándoles su palabra y ellos escribiéndola en aquellos tiempos en unos pergaminos o papiros hechos de piel de ternero y todo eso. Existen unos rollos, antes no eran los libros como los conocemos ahora, sino era un tipo como pergamino, enrollados, ¿verdad? Y ahí lo escribieron, y ahí se quedaron en ese idioma antiguo del hebreo. Pasa el tiempo, ¿verdad? Y gente va traduciendo los libros en cada idioma. Lo tradujeron al inglés, al latín, al alemán, y también unos españoles lo tradujeron al español, por cual nosotros lo leemos, y la versión por excelencia pues es la versión de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que se le conoce como la versión 60, que es la que tienes en tus manos, gloria a Dios. Pero ellos fueron, Casidoro Reina y Cipriano de Valera, unos monjes católicos que ellos empezaron a leer la palabra de Dios, porque antes no se permitía leer la palabra de Dios solamente al clero católico. Pero ellos dijeron, no, esto la gente común debe conocerla, gloria a Dios. Y empezaron a traducirla. Por eso nosotros cuando leemos los evangelios, leemos que Jesús habla vosotros, ¿verdad? Escuchamos esa palabra vosotros. Muchos piensan y creen que así hablaba Jesús. No, Jesús tenía el idioma hebreo o arameo, gloria a Dios. Jesús hablaba de muchas formas. Él tenía también el don de lenguas. Gloria a Dios. Él tenía los 9 dones. Como hombre, gloria a Dios. Pero como Dios, pues es el Todopoderoso. Porque aún, ¿te acuerdas cuando estaba en la cruz y decía, Lama, Lama, Sabactani? Gloria a Dios, al Hijo. Elí, Elí. Dice, está llamando Elí. No, pero era Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado?
¿sí? Y lo otro es Talita Kumi, ¿verdad? Esto quiere decir, niña, levántate. Gloria a Dios. O sea, hablaba otros idiomas que ellos no entendían. Muchos pueden decir, pues estaba hablando hebreo. No, porque hubieran entendido los otros porque hablaban el mismo idioma. Pero cuando dijo Elí, Elí, a mí está llamando Elías. No, estaba hablando otro idioma que era, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. Entonces, Jesucristo también tuvo el don de hablar lenguas y poderlas también interpretar. Gloria a Dios. Él en sí fue el primer cristiano, aleluya, gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él nos enseñó cómo vencer las adversidades. Deuteronomio 4:12 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Leemos juntos. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Gloria a Dios. ¿No está ahí? Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Sí, pues ya nos habíamos pasado al otro. 4:12. Mejor por mi voz y hice la S. Deuteronomio 4:2. ¿Sí? No añadiréis, leemos juntos, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Entonces aquí vemos un primer mandamiento que nos advierte que a esa Biblia que tú tienes no se le debe añadir, gloria a Dios, o sea, meterle otras cosas, otros mandamientos, otras ideas. No. Así como ha venido, así debe permanecer por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Dice, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis, gloria a Dios. O sea, a esa Biblia debe permanecer así como existió desde siempre. No le tenemos que quitar nada y no le tenemos que aumentar nada. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay religiones que han cometido ese error, que han quitado, han puesto. Y uno de ellos es esta organización grande que se le nombra los Testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos han imprimido sus propias Biblias, tienen sus propias imprentas y le han titulado a sus Biblias Traducción del Nuevo Mundo, Testigos de Jehová. Ellos han quitado versículos, han cambiado, ahora sí que han querido jugar con la palabra de Dios. Bueno, ellos están en un grave aprieto, conforme a este texto, que dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ellos creen y dicen y avalan y dicen, es que esos versículos que nosotros quitamos no están en los originales. Es lo que ellos se justifican cuando han quitado. Voy a tratar de conseguir una Biblia de traducción Nuevo Mundo, Testigos de Jehová, para que la escudriñemos, se los enseñen. Hace tiempo teníamos por aquí, pero lo que luego prestamos ya no nos han regresado. Entonces últimamente tengo una compañera de la secundaria que ella tiene esa creencia, y le voy a decir, oye, puedes, por favor, tú que estás ahí, véndeme una Biblia, a ver, consigue cuánto vale y que me la vende y la pago para tener varias versiones y así enseñarles cómo es que hay varios versículos de la Biblia que le han quitado. Por ejemplo, el 10 del libro y dice la parte, pero el 9 nomás tiene el número y queda vacío. Tremendo, gloria a Dios. Y de ellos avalan y dicen, no, es que lo quitamos porque en los originales no existe eso. Gloria a Dios, pero nos damos cuenta que esta Biblia, traducción Nuevo Mundo, mayormente han quitado los versículos donde corresponde y enseña que Jesucristo es Dios. Porque ellos predican y avalan que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen que Jesucristo solamente fue el Hijo de Dios, un hombre bueno, un profeta y hasta ahí.
Y sin en cambio, la Escritura nos enseña, en la misma Biblia, traducción en un mundo, Testigos de Jehová, nos enseña que Jesucristo es Dios. Y es ahí la salvación. Por eso dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares que Jesucristo es el Señor, gloria a Dios. Cuando estás diciendo que Jesucristo es el Señor, ahí estás diciendo que Jesucristo es Dios. Amén. Porque no pueden haber dos señores, Jehová un Señor y Jesucristo otro Señor. No hay cuando dicen, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Cuando estás expresando esto, estás diciendo que Jesucristo es Dios. Aleluya. No hay dos señores. Entonces, cuando a Jesucristo lo tomamos como el máximo Señor, viene la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, estamos aquí en Deuteronomio 4:12. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Vamos a ver otro texto, Apocalipsis 22:18. Gloria a Dios. Bueno, estamos aquí en el tema de la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18. Dice así en el nombre de Jesús, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. ¿Te das cuenta cómo termina el libro del Apocalipsis dando una sentencia? Es bien peligroso, hermanos, manipular la palabra de Dios. Y hay religiones que lo han hecho, le han quitado. Hay muchos que las cambian a otras versiones. Dice, es que es una versión moderna. Ya no tiene el vosotros. Ya ahora esto se entiende más mejor, dicen ellos. Entonces hay un peligro. Los traductores, los que sacan las diferentes versiones, porque entre quitando pueden correr el error de quitar el concepto total de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. O sea, de tanto que quieren cambiarlo a un lenguaje moderno, entre esa acción pueden quitarle el concepto verdadero de la palabra y ya no se va a entender como se debería entender. Gloria a Dios, aleluya. De tanto que quieren sacarlo un poco más moderno al lenguaje actual, ese es el peligro. Por eso yo y muchos predicadores, ¿cómo te diré? Congeniamos o estamos de acuerdo que entre más antigua la Biblia, versiones, es mejor. Gloria a Dios, aleluya. O sea, hay Biblias muy antiguas, por ejemplo, como la Vulgata, viene de la católica, la Vulgata. Viene la Biblia del Oso, parece que el 909, algo así. O sea, entre más versión más antigua es mejor, gloria a Dios, porque no está tan manipulada, gloria a Dios, aleluya. Y hoy, pues sí, tú la lees, dices, oye, es bonito, mira, sí, pero corre el riesgo, gloria a Dios. No estoy diciendo ni asegurando nada, porque no las he leído, esas versiones modernas. He quizás ojeado parte, pero no las he leído completamente, por lo cual no puedo hacer un juicio sobre ello, pero si tú te das cuenta, podemos correr el riesgo de quitarle el concepto esencial de la palabra, gloria a Dios. Entonces, yo como hombre, como predicador, no como un mandato, sino como una opinión propia, si tú me preguntares, yo te diría, entre versión mejor antigua, mejor léela. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Ya si tú quieres leer versiones más modernas, bueno, va bajo tu consideración. Gloria a Dios, pero yo diría mejor las mejores antiguas. Y bueno, yo he preferido quedarme y recomendar siempre o regalar en dado caso a alguien siempre las 60. Gloria a Dios.
de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Leemos una vez más Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno, dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando este tema que titulamos La Palabra de Dios. La Palabra de Dios, y nos enseña cómo podemos entenderla, y también nos enseña que es inspirada por Dios, nos enseña que nos ayuda a prepararnos para toda buena obra, nos enseña para que, ¿qué dice? Para que somos redarguidos, aleluya, pero también nos advierte un peligro que puede haber si nosotros queremos quitarle. Hay gente y hay un dicho que anda muy comúnmente en la gente, y aún hasta cristianos lo repite como periquito, dice, pues sí, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Gloria a Dios. O la otra dice, pues como dice la Biblia, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay dos partes. Es cierto que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso es cierto. Amén. Gloria a Dios. Pero eso no dice la palabra de Dios. No sé si me estás explicando. O sea, es por ejemplo el sol. El sol, ¿qué podemos hacer una descripción del sol? Pues el sol nos da energía, el sol ayuda a la fotosíntesis, eso es de que ayuda a las plantas a que dé el color, el verdor, el sabor de las frutas. Todo eso ayuda el sol para las plantas. Gloria a Dios. El sol no nomás está ahí para calentarnos, sino también ayuda para dar el colorido a las flores. O sea, tú has mirado las flores, cómo hay diferentes colores, ¿verdad? Las rosas, pero también hay las rosas blancas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, tiene que ver mucho con el sol que les llegue, y eso hace, el sol emite una energía, una sustancia que hace que le dé el colorido a las plantas. Gloria a Dios, el color a las frutas, ¿sí? Ahora, ¿eso quién lo dice? Eso lo dice la ciencia, que ha estudiado esas cosas, pero eso no dice la palabra de Dios. O sea, no con eso podemos decir que es mentira. No, es cierto. Los científicos lo han estudiado, que el sol tiene que ver mucho con los colores hasta de la piel en las personas de diferentes naciones, gloria a Dios. Aleluya. Ves que hay pieles amarillas, que son los chinos, parece, va. Luego pieles negras, nosotros que somos apiñonadones, ¿verdad? Otros que son castaños. O sea, dependiendo del país, el grado de sol que les llega a ellos, gloria a Dios. Así también los hombres son sus características, gloria a Dios. Pero la Biblia no enseña específicamente eso. Pero es cierto porque los científicos lo han estudiado y así lo han analizado. Gloria a Dios. Entonces, ¿es cierto que no se mueve ni una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? Es cierto. Dice la Escritura que dice que los pajaritos, verán, no caen sin su Padre Celestial. Dando a entender que Dios cuida a los pajaritos, y aun cuando un pajarito muere, cae con su Padre Celestial, o sea, con Dios, aleluya, que tiene cuidado de los pajaritos, aleluya, porque Dios todo lo tiene en control. Dice que aún Él, a eso sí es bíblico, dice que aún Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Él tiene cuidado de ello. Pero no dice la Biblia que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Eso no lo dice. Pero sabemos que Dios tiene todo en control.
Aleluya. Entonces hay muchos que luego alegan, pero pues si es así, pues ¿qué va? ¿Qué? Sí. Acuérdense que Dios es un Dios tremendo. Acuérdate que les dijo cuando iban cargando el arca, nadie lo toque, solamente los levitas son los encargados. Y cuando él dice algo, es tremendo, gloria a Dios. Entonces se dice que la arca como que tambaleó, ¿verdad, hermanos? Y a los ojos de un hombre pensó que se iba a caer. Y él pensó hacer algo bueno, detenerla. Y en el momento que la toca, cae fulminado muerto. Gloria a Dios. Hay muchos que quizás no pueden entender esa parte, juzgarán a Dios injusto, malo, sin misericordia. Gloria a Dios. Y por eso mucha gente dice, pues Dios es amor. Por eso hacen lo que se les viene en gana. Pero si ya leemos la Biblia y nos enseña de un Dios que es lleno de amor, pero también estricto, nos debería dar miedo y caer de rodillas ante el Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasó cuando Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de esa escena en el libro de los Hechos? Cuando le mintieron a Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios, de una heredad, cayeron fulminados. Y luego la escritura dice, y después vino gran temor. Aleluya. Entonces yo creo que en estos días debería haber algo entre nosotros para, tremendo, gloria a Dios, para que entonces, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Pero como no lo hay de esa forma, lo hay de otra, porque el coronavirus es parte de... Por ejemplo, hace un rato que salí de una vuelta aquí a los puestos, me enteré, 2 personas ya mayores que vendían ahí ropa como pantalones, murieron, eran esposos, unos chaparritos medio gorditos, murieron. Yo no sabía, yo como que acá tenía yo en la mente, ¿verdad? Que luego venían al baño, un gordito, una señora. Son vecinos, viven acá, de la colonia. Gloria a Dios. Los 2 se fueron. Tremendo. Me dice una amiga de aquí del que vende, que arriba acá de Cristo Rey, de su calle donde ella vende, como 10 se murieron. Como 10. El líder de acá de la Libertad del Tianguis, porque hay un tianguis ahí en la Libertad los viernes, el líder murió. Que aquí arriba ves que hay uno de análisis clínicos, la doctora se murió, la encargada, la dueña. Guille, su ayudante, también se fue infectada, pero ya se alivianó, creo que ya están abriendo una vez más. Pero la doctora murió. Tremendo. Pero aún la gente mirando, van a las playas. Otra cuando regresen va a venir el problema. Porque por eso dicen que el gobierno, la salubridad, estaban diciendo que estaban esperando otra ola más del contagio. Porque mira, se van todos contra todos, ¿verdad? Gloria a Dios, borrachera, aquí, esto, lo otro, y bailes en las playas, juegan su pelota, se unen, el vaho, todo eso es contaminación. Pero según algunos, no es que somos cubrebocas, ¿sí? Ahí nomás en los aeropuertos porque lo exigen. Pero ya saliendo allá, viva la libertad. Tremendo, gloria a Dios. Y aunque está pasando esto, la gente no reacciona, gloria a Dios. Y aún en cristianos. Eso es lo más feo, gloria a Dios. Eso es lo más tremendo. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios es tan estricto en las cosas. Aleluya, que dice, no lo toques. Y cuando vio que se tambaleó la arca, quiso como tocarla y cayó fulminado. Gloria a Dios. Entonces, igual en la palabra de Dios, dice, no le quites, no le pongas. Aleluya. Y a veces nos es fácil como quererle poner. Ahora, muchas veces nosotros, hablando de que estamos predicando la palabra, por ejemplo, ese día que les di una alegoría de un cuento que escuché en la primaria, de que, a ver, Jesús dijo, traigan una piedra, y, ¿verdad? Y su panezote. Dije, yo les especifiqué, esto no está ahí en la Biblia, sino es una alegoría que nos enseña algo, gloria a Dios. Pero no está escrito en la palabra de Dios, solamente lo escuché en un cuento, ¿verdad? Como hay varias historias no bíblicas, pero dan
entender algo positivo. Por ejemplo, dice, en la casa del jabonero el que no cae resbala. Es un dicho que de cierta forma tiene cosas ciertas, gloria a Dios, aleluya. Pero no es palabra de Dios. No está escrita en ningún versículo de la palabra de Dios, aleluya. Entonces, si tú quieres emplear algún ejemplo que de cierta forma no es malo, porque al apóstol Pablo, si ustedes leen, él también citó, dice, sus poetas mismos dicen, glotones son. Ahí en el libro de los Hechos, él mismo cita unas partes de unos dichos de aquellos poetas que no eran cristianos, pero él citó una parte como para apoyarse, gloria a Dios, de lo que él estaba hablando. Sí, hermanos, o sea, testificando de eso. Pero te digo, es que hay que tener cuidado, porque muchas veces ya la gente predica muchos dichos y dichos y dichos, y se enredan tantos dichos que la palabra de Dios pues la adulteran mucho. Aleluya, gloria a Dios. De repente pues decir un dicho, pero asegurar que eso no es palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque es un gran peligro quererle añadir y hablar como palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro. Dice aquí, aleluya, estamos leyendo, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras, las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Pasamos a otro texto en Eclesiastés 12:10. Sí, si tú tienes ahí Biblia, gloria a Dios, ve abriendo ahí en Eclesiastés 12:10. Aleluya. Recuerda que estamos en el tema, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Igual podemos dar varias predicaciones basado en este título, palabra de Dios, porque esto es extenso. Eclesiastés 12:10. Dice así en el nombre de Jesucristo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Mira, había un predicador que el rey Salomón, al parecer, es el que escribió también Eclesiastés. El rey Salomón era muy observativo, gloria a Dios, aleluya. Sí. Acuerda que dice, y miró entre las celosías, y gloria a Dios en Proverbios. Él era muy observador. Y dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Hermanos, un predicador de verdad de Cristo, un verdadero predicador de Cristo, un discípulo, un siervo del Señor, jamás va a querer dañar al pueblo con sus palabras. Gloria a Dios. Él está para apacentar. Él está para mitigar su sed de los oyentes con la palabra de Dios. Él no va a querer lastimarlas de ninguna forma. Y lo miramos acá que dice, procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Pero aunque él procure, aunque nosotros procuremos hablar suavemente, si somos siervos del Señor Jesucristo, a veces cuando vamos a estar predicando, hermanos, por muy suave que prediquemos, sin levantar la voz a veces, sin insultar con groserías, sin decirles, son ustedes insensatos, como decía Pablo, ¿verdad? Gloria a Dios. Palabras fuertes, ¿verdad? Unos son ustedes insensatos, ¿verdad? Gloria, tan necios sois, ¿verdad? Gloria a Dios. Empezando por la carne van a terminar en el espíritu. No, empezando por el espíritu van a terminar en la carne, gloria a Dios. Tremendo. Son unos necios.
Temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados. Los celo con un celo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Dice, aunque no soy en la mente, dice, soy tosco en la forma de hablar, gloria a Dios. Entonces aquí nos habla, dice, un predicador procuró hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. Pero miren el 11, dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y eso que el predicador procura, hallar palabras agradables, gloria a Dios. Amén. Una persona que nos visitaba, apenas tiene poco por decirlo así, dejó de venir porque él alega que dice, parece que el hermano Agustín nomás me anda siguiendo. Y cuando yo vengo me la tira todo para mí. Le lastimaba. Gloria a Dios. Él llegaba, se sentaba, yo empezaba a predicar y él pensaba que todo se lo tiraba yo para él, todo se lo decía yo para él. O sea, sabemos que toda la palabra es para ti. Pero cuando digo que todo es para él, él sentía que la palabra de Dios lo desnudaba. Gloria a Dios. Sí. Si hablaba yo de los mentirosos, de la Biblia, algún texto que hablaba de mentira, sentía que él era, por así, porque Dios le estaba hablando. Porque la Biblia enseña que la Biblia es como un espejo, aleluya, gloria a Dios, para mostrarnos cómo estamos. Si somos mentirosos, si somos chismosos, si somos lenguas largas, si somos esto, si somos lo otro. ¿Qué dice en San Juan 3:16? Dice, ¿verdad? Muchos no vienen para no ser reprendidos por la luz, gloria a Dios. Y se van, gloria a Dios. Dice, pero los que son de la luz vienen para que sus obras sean hechas en Dios, aleluya. Entonces, como esta persona o otras personas que vengan, que andan en tinieblas, cuando son expuestos a la luz, pues sienten que les quema. Gloria a Dios, aleluya. Sienten que les arde el corazón. Y luego miran en mí y dicen, pero ¿cómo? Pues yo lo conocí por ahí comiendo frijoles, ¿verdad? Ahora ya me está reprendiendo. ¿Quién es él? ¿Verdad? Pues no lo aceptan. Gloria a Dios. Ahora yo lo conocí que era borracho, ahora ya me quiere enseñar, no, sáquese por allá. No aceptan, gloria a Dios. Y de verdad, pues sí fuimos así, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué leímos? Que Dios escoge a lo necio y vil y menospreciado, pero después los levanta, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Dice, para que nadie se jacte en la presencia, gloria a Dios de Dios. Pero es lo que ellos no han entendido. Ellos miran y piensan que es uno y no reciben la palabra, pero hay unos que más nobles abren su corazón y la reciben y son sanados, gloria a Dios, aleluya. Entonces quiero que volvamos a leer esta parte, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. O sea, el predicador siempre procura no dañar con sus palabras a los oyentes, a las ovejas. Pero si es un verdadero predicador, está aquí y ya no va a ser él, gloria a Dios. Cuando él menos se dé cuenta, ya lanzó la palabra de fuego contra los corazones para que se queme el pecado que hay en ellos, gloria a Dios. Y es cuando arde y se enoja uno. ¿Te acuerdas cuando tú empezabas? También nos pasaba a nosotros. También nos enojábamos con el predicador. A veces era un martirio venir y es que ya ni quiero ir. Porque fuego y martillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Fuego y martillo, pa. Pero es que el pastor era un escultor que nos estaba esculpiendo a la imagen y semejanza de Dios, como el Señor quería. Y en cada martillazo, y en cada cincelazo, pues nos dolía, gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué tal? Nos ha ayudado hasta el día de hoy. Amén, gloria a Dios, aleluya. Muchas cosas que yo juzgaba, mi pastor, hoy las entiendo, gloria a Dios. Y yo pensé que nunca las iba yo a entender. Pensé que siempre iba yo a estar en esa posición, gloria a Dios.
Pero llega un momento que Dios me da el privilegio de compartir el Evangelio, de estar aquí al frente de este pequeño grupo de hermanos, gloria a Dios, a través de lo que he vivido, pasado, la madurez que he obtenido. Gloria a Dios, aleluya. Pues he comprendido muchas cosas. Aleluya. Y hasta cuando yo medito en mi cuarto, yo solo, sentado meditando, hasta me pongo como rojo de la pena de decir, qué tonto era yo. Porque ahora lo he comprendido, aleluya. ¿Ya han escuchado ese dicho que dicen, cómo dice, cómo son? Nadie experimenta en cabeza ajena, o no es lo mismo que se ponga uno en los zapatos de la persona. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, porque uno afuera, dice uno, pues no siente. Se imagina uno más o menos lo que estará pasando la persona. Pero cuando está uno dentro de la situación, entiende uno perfectamente. Si esto pasó, esto sintió el hermano, esto vivió el hermano. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Entonces tiene uno que humillarse. Yo he ido con mi pastor, que fue que me enseñó, y digo, ¿sabes qué? Te agradezco todo el esfuerzo que hiciste en enseñarnos la palabra de Dios. Aleluya. Dios sabe, es testigo que yo le he dicho y le he agradecido, él y yo solos, ¿sabes qué? Te agradezco, hermano. Te agradezco cómo te esforzaste. Te agradezco, hermano, cómo tú buscaste una forma de hablarnos la palabra de Dios. Aleluya. Porque gracias a ello, aquí estamos. Amén. Gracias porque no te guardaste la palabra. Gracias porque no tuviste miedo. Gracias porque no te amedrentaste y callaste. Sino fuiste valiente y nos hablaste. Gloria a Dios, aleluya. Porque se sufre cuando dice, no, y si le digo y me va a mandar no sé a dónde. Y se ciñó los pantalones como hombre valiente y nos habló. Gloria a Dios. Al momento no lo entendías. Era hostigoso, ¿verdad, hermano Ricardo? Él buscaba la forma cuando estábamos comiendo y tirarnos y tirarnos y tirarnos. Ganas como de pararnos, dejar la comida e irnos a hacer nuestro berrinche. Porque éramos personas ignorantes, simples, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué tal? A veces nosotros también hacemos esa terapia, gloria a Dios. De agarrar a la gente cuando está comiendo o cuando está tranquila, gloria a Dios. Porque es la única forma a veces que hay tiempo de comunicarles, gloria a Dios. Entonces hay veces que decimos, wow, ahora entiendo lo que mi hermano hacía. Y él buscaba un hueco, él buscaba una forma, gloria a Dios, de hablarnos. Y esa era la única forma. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Bueno, ya miramos aquí cómo el predicador buscará palabras agradables para hablarte. Pero cuando llega aquí, empieza a disertar, gloria a Dios. Y la palabra en sí te va a lastimar, si es que estás mal en esa área, gloria a Dios. Pero si no estás mal, tú mismo vas a decir, amén, gloria a Dios. Pero cuando no, hasta como que bajas la cabeza, porque como que un reflector te ilumina y dice tú, ¿verdad? Y como que te da pena y bajas la cabeza. Pero un gran reflector de luz dice tú, gloria a Dios. Y bajas la cabeza, gloria a Dios. Vamos a Hebreos. Hebreos 4:12. Aleluya. Hebreos 4:12. Aleluya. Mira, tenemos esta palabra poderosa. Si comprendiéramos de verdad lo que significa la palabra, lo que es la palabra, lo que la palabra nos puede dar, gloria a Dios. No, hombre, seríamos invencibles contra las fuerzas demoníacas. Aleluya. Sí, porque el enemigo se encarga de meternos en nuestra mente que la palabra no es suficiente. Que la palabra sí es la Biblia, pero pues, pues nomás que la lea el pastor, porque él es el que enseña. Nosotros, ¿para qué? No, hermanos. No, no, no. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo mi papá me decía, agarra la pala, aprende. Y yo decía pues yo no acabo de hacer el albañil. Yo voy a estudiar y yo voy a hacer algo, ¿no?
¿Para qué voy a estar agarrando la pala? Yo voy a pagar, si en dado caso quiero algo. Pero qué bonito es agarrar la pala, gloria a Dios. Agarrar una cegueta. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando digo agarrar es manejarla, gloria a Dios. Un martillo, clavar un clavo, agarrar un taladro, poner un taquete, gloria a Dios. El foco, el cable, cortarle, parcharle, anidirle un tornillo, gloria a Dios, ¿sí o no? Pero si no, pues eso es muy inservible, gloria a Dios. Mi papá me decía, a lo mejor no sé, pido a Dios perdone a ustedes, pero me decía, eres un vacín. Yo no entendía qué era. Dice, sí, donde orinan las personas. Digo, ¿por qué me enseñan, por qué me dices eso? Dice, porque nomás para una sola cosa sirves. O sea, se nos hablaba duro, gloria a Dios, aleluya. A lo mejor en un momento lo critiqué en mi corazón, quizás en mi pensamiento lo ofendí, porque me sentí ofendido con lo que me dijo. A lo mejor no tuvo la forma de hablar con palabras, ¿verdad? Gloria a Dios, sino a su forma, a lo racio que él es, a lo que él creció, ¿verdad? Me lo dijo, me lo soltó. Pero vas creciendo, vas pensando, dices, pues me lo dijo así, sin anestesia, ¿verdad? Me la aventó sin anestesia, pero de cierta forma, pues estuvo bien, gloria a Dios, porque me quiso abrir los ojos, aleluya. Cualquier cosa de aquí en la casita, pues sabes usar la pala, hacer una mezcla, ¿sí o no? Gloria a Dios. Los ladrillos, ya sabes que no los debes de pegar con nomás así, sino debes echarle primero agua, gloria a Dios, para que estén húmedos, para que peguen, gloria a Dios. Si quieres echar un rebocadito, no lo vas a hacer en seco, tienes que echarle agüita o con el espersor, gloria a Dios, para que agarre sabrosón. O sea, ciertas cosas, ¿verdad? Hablando de lo coloquial, del mundo que vivimos, de la rutina, gloria a Dios. También es necesario cambiar un tanque de gas, gloria a Dios, ¿sí o no? Muchos no saben. Atornillar, desatornillar, gloria a Dios. Hay cosas bien sencillas que no sabe uno. Y todo pagar, 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 pagar. Pues hay cosas sencillas que no deberíamos pagar a hacerlo uno mismo, gloria a Dios, aleluya. Entonces así también, hermanos, la palabra de Dios debemos saber que no solamente la debe de aprender los pastores o los predicadores, sino cada salvado, cada hijo de Dios, cada redimido, debe tener eso porque esa es su arma. Dice aquí Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva. Entonces subrayemos, no en la Biblia, sino en el pensamiento, en esta área, imaginariamente hagamos una subrayada con tinta roja, dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. La palabra de Dios no es una palabra muerta, gloria a Dios, sino la palabra de Dios es palabra viva, gloria a Dios, y eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Di conmigo, es viva y eficaz. ¿Y qué cosa significa eficaz? Viva yo creo que sí, ya lo conoces. Porque cuando tú te cortas y te cae limón o sal, te arde. ¿Por qué? Porque tu carne está viva, siente, gloria a Dios, aleluya. Y si te machucas, puede ser que te dé esta temperatura. ¿Por qué? Porque no estás muerto, estás vivo, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando se habla, cuando nosotros como sus siervos, sus predicadores, le prestamos al Señor Jesucristo nuestra boca, nuestro corazón y nuestra mente, y la disertamos y la hablamos y sale la palabra, imagínate como un humo, como un aire que está saliendo. Y si tú estás atento y estás queriendo comprender, eso es abrir tu corazón y entra a tu vida, gloria a Dios. Y esta misma palabra, como es viva, lleva en sí poder, gloria a Dios. Esta palabra nos puede sanar. Esta palabra nos puede liberar, gloria a Dios, aleluya. Esta palabra nos puede cambiar. Una sola palabra puede hacer un distintivo, gloria a Dios, una forma de vida diferente. No es palabra de Mao Zedong, no es palabra de Lenin, no es palabra de Roosevelt o de aquellos grandes políticos, gobiernos, emperadores, gente mortal que hicieron y deshicieron con sus países. No, esta es palabra viva del Rey de Reyes
del Señor de señores, del Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de aquel que se levantó de entre los muertos, gloria a Dios, del que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que sostiene la esfera de la tierra ahí en el aire, gloria a Dios, el que hace salir la luna y las estrellas en su tiempo, el que hizo las constelaciones, las Pléyades, todo más allá de lo que no se ve, el que formó animalitos en el mar diferentes, charales, salmones, atunes, pez espada, pez globo, mantarraya, tiburones, cangrejos, pulpos, y hay un sinfín, gloria a Dios, aleluya, de especies, de aves, canarios, coquitas, bueno, de insectos, mosquitos, mayates, abejorros y tanto, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios. De cuando en junio, gloria a Dios, truena el cielo, de que va a llover y saltan rápidamente esos mayates, quién sabe de dónde salieron. Gloria a Dios. Ese es el poder, gloria a Dios, de Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, así también, hermanos. Hablamos la palabra de Dios y truena la voz de Dios en nuestros corazones. Y si agarramos eso, soy sano por la fe, gloria a Dios. Dios me levanta, no moriré, sino que viviré y alabaré las obras del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pero el enemigo hace que esta palabra sea infructuosa en nuestras vidas. ¿Para qué leo? ¿Para qué no? No tengo tiempo, no esto, no lo otro. Pero si agarramos esto, dice, porque la palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, aleluya. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta misma palabra, hermanos, hay gente que les hemos predicado y dicen, ya cállate porque hasta me está doliendo la cabeza. Sí, porque la palabra, como está lleno de tinieblas, y llega la palabra de Dios, empieza a haber una confrontación dentro de la persona. Ya cállate porque me aburre, me pones de malas la palabra. Se molestan porque están bien cargaditos. Entonces llega la palabra con poder, llega la palabra con luz, llega la palabra a discernir las intenciones del corazón, y la persona que es tinieblas le molesta. Háblale de la novela, háblale de los políticos y paran la oreja. Háblale de tal canción, de Macumba, el Señor reprenda, háblale de no te metas con mi cuco, y así rápido ponen atención. Pero háblales de un canto, Dios está, ya empiezan a torcer la boca, les molesta, les enferma, se sienten mal, se levantan de la silla. ¿Por qué? Porque la palabra llega, gloria a Dios, parte, gloria a Dios, mete, penetra, gloria a Dios. Así nos pasó, al menos a mí me pasó así, gloria a Dios. Pero por la misericordia de Dios, como que me ató a mi silla cada culto, y ahora va a escuchar palabra de Dios. Como aquel niño que no quiere y le meten la cuchara a fuerza que coma su sopa, ¿verdad? Y la mamá dándole de comer. El mejoral no quiere, se lo hace así, con agüita se lo mete y se sana. Gloria a Dios. Y así, aunque no quería, y palabra, y palabra, y palabra. Y gloria al Señor que aquí estamos, gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Aquí está esto que dices, es que he sentido esto, es que he sentido lo otro. Porque la palabra de Dios no es necesario que te diga yo eres necio. No es necesario que te diga yo eres un insensato. Simplemente hablándote los textos. Si tú estás teniendo ese problema en tu vida, te va a lastimar, gloria a Dios. Pero después de que te lastime, te vas a sanar. Gloria a Dios. ¿Qué decía un predicador? Dice, si nomás te estoy lastimando, no estoy haciendo mi trabajo.
te debo matar. Pero no matar en el mal sentido de agarrar una pistola, un machete y matarte así, no. Porque dice la Escritura que debemos morir a nuestro yo interno. ¿Qué cosa es nuestro yo interno? Nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, en dado caso de nuestras hermanas. La que estaba viciada, la que quería ir al baile el 2 de la calavera, la que quería ir al 15 de septiembre y llevar la fajilla, el que quiere echar una copita el 24 de diciembre, el que andaba visitando hechiceros, brujos, encantadores. Es que a lo mejor mi esposo me engaña, voy a consultar el brujo, a ver qué me dicen las cartas. Es el viejo hombre, la vieja mujer. Ese tiene que morir para venir el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y con esta palabra se hace así y se mata y se clava en el corazón. Y es cuando te duele, es cuando te enojas, es cuando crees que es el hombre, gloria a Dios. Pero solamente aguantan la palabra de Dios. Y el Señor te hará una nueva criatura. Tenemos la palabra viva y eficaz para cambiar a narcotraficantes, homosexuales, drogadictos, lesbianas, satánicos, que han sacrificado niños, bebés, que han hecho cosas horribles. Tremendo, gloria a Dios. Pero cuando la palabra de Dios se habla y ellos abren su corazón dentro de todo, llega y los liberta, gloria a Dios. Dice, conocerán la verdad y la verdad que los hará libres, gloria a Dios. Entonces, sobre todo, hermano, hablemos la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso decía este muchacho, vengo y el hermano Agustín todo parece que me anda siguiendo. Porque de todo lo que dice es lo que yo he hecho. Tremendo, gloria a Dios. Discierne, la palabra de Dios discierne. Cuando nosotros le prestamos nuestra alma, nuestro cuerpo al Señor, su Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca, gloria a Dios, aleluya. Aunque no queramos, gloria a Dios. A veces, ¿quién va a querer ser criticado o insultado? No. Lo leímos en Jeremías, apenas estaba yo compartiendo con mi hermana, dice que estaba escuchando el libro de Jeremías, como Jeremías decía, no quiero. Porque cada vez que tú me das palabra, hablo destrucción, hablo juicio, yo no quiero. Pero ¿qué decía Jeremías? Pero hay un fuego dentro de mí que me hace hablar, gloria a Dios. Sufrió mucho Jeremías. Nosotros no quisiéramos ser criticados por la gente, decir, ahí va ya va a venir otra vez a hablar. Y nos damos cuenta, discernimos cómo cambian sus caras, gloria a Dios, y también sentimos feo. Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace hablar. A veces no queremos, decimos, ya no voy a hablar, ya la voy a dejar, ya no lo voy a decir. Y cuando menos pensado ya estamos hablando, gloria a Dios. Porque es cuando nos dejamos que Dios nos use, aleluya, gloria a Dios. Y cuando hablemos un simple texto, digo simple, porque nada más un texto bíblico, que no hable así de razas de víboras o serpientes, no, un texto así de amor, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Simplemente la gente dice, ya está hablando este bíblico. Y si te re feo, cambian sus caras, hacen muecas, te miran, tuercen la boca, sus ojos los vivorean y hablan así, no, ya. Tratan de hablar ellos solos, gloria a Dios. Tremendo. Porque esta palabra penetra. Dice en el 13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Gloria a Dios. Muchas veces cuando yo estaba sentado ahí y el pastor hablaba, a lo mejor el pastor nunca se enteró, pero muchas veces él hablaba algo que yo estaba pensando. Él hablaba algo que yo quería hacer. Gloria a Dios. Y es cuando mucha gente ha dicho, estos pastores son brujos. Lo han dicho, esos creo que son brujos. Porque de algo que en mi mente estaba yo pensando, lo dijo, gloria a Dios. Aleluya, tremendo, hermanos. Entonces, ahora que yo estoy de este lado, que yo estoy como predicador,
pues no me cabe la menor idea que la gente sienta lo mismo como yo sentía. Y eso me ayuda y me da gozo y alegría por decir, pues soy un vaso que Dios está usando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Porque Dios no usa, es como tú no usarías un plato sucio para comer. De ahí que lo dejaste en el lavadero y sucio, que se le quedó la comida ya pegada, no lo vas a agarrar y te vas a echar tu comida, ahí vas a comer. Primeramente lo lavas, porque te daría asco comer en ese. Entonces nosotros como vasos, hablando de instrumentos para que Dios se glorifique en nuestras vidas, primero tiene que lavarnos, gloria a Dios. Y Dios ocupa diferentes formas de lavarnos. A veces nosotros batallamos con la vanagloria, batallamos con el orgullo, gloria a Dios. Batallamos porque a veces no lo damos a demostrar, pero lo disfrazamos, pero traemos todavía aquí algo que debemos erradicar. Y el Señor Jesucristo a veces nos quebranta y nos humilla. Y ahí en la cama, temblando de calofrío, de dolor, de angustia, nos habla Dios y nos dice, mira, yo quiero que seas así. Gloria a Dios, aleluya. Y no, Señor, ya quítame esto. Sí, pero nos enseña, ocupa cualquier situación que estamos viviendo para hablarnos, gloria a Dios. Para decirle, perdóname, Señor. He estado haciendo las cosas equivocadamente. No habría necesidad de que me estuviera yo en esa situación. A lo mejor si tú me lo hubieras hablado suavecito en el oído, lo hubiera yo entendido. Pero no, porque somos hombres duros, de duro corazón. Y a veces nos tiene que dar nuestros sablazos. Pero acuérdate, por muy duro que sientas, el Señor es justo para darnos conforme lo que nos toca y los que podamos sobrellevar. Porque su palabra dice que no nos dará más de lo que podamos soportar. Aunque sentamos que ya nos puso duro y dice, no, Señor, esta prueba, esto es como, no, Señor, no vas a decir, no aguanto. Dice, tú aguantas. Él todo lo tiene medido, gloria a Dios. Él todo lo tiene prefijado. Y nos hace en los momentos de dolor, de angustia, de desesperación, nos habla nuestra vida. Y reflexionamos. Y empezamos nosotros a meditar. Y nos quebranta. Y nos hace pedazos. Y nos dice, ¿te creías en mucho? ¿Te creías en muy? A ver, ahora habla. Job lo vivió, gloria a Dios, aleluya. Él era perfecto, decía. Pero habían unas áreas que debía conocer. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y quiso Dios perfeccionarlo aún más. Amén, hermanos. Y le dio duro y dice, tan necio era yo. ¿Verdad? Gloria a Dios, dice, tan necio era yo. Pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí Isaías 48, por favor. Ya vamos concluyendo. Isaías 48. Por favor. Gloria, gloria a Dios. Isaías 48. Dice así en el nombre de Jesucristo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. A ver, leemos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hablando que todas las cosas que existen, siendo un símbolo la hierba y la flor, en su momento hay hierba bien verde, bien bonita, fresca, gloria a Dios. Cuando hace calor a veces, si vas a un lugar donde hay pastito, dices, ¿cómo me quiero acostar acá? Y te acuestas en esa hierba verde, te refresca, gloria a Dios. Hay algunos que lo hemos cortado así, unos como popotitos ahí, que como del mismo pasto, ¿verdad? Y lo mordemos y está jugoso, gloria a Dios, está fresco. Pero ese pasto que un día está fresco, un día se va a marchitar. Un día se va a secar, gloria a Dios. Las mejores flores, aleluya. Las rosas, las gardenias, el jazmín, todas esas flores bonitas que tienen un olor sabroso, un día se van a secar y se van a marchitar. Gloria a Dios. No son para siempre.
Por eso dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces llévatelo esto en tu corazón, que quizás tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu padre, tu madre, se van a marchitar y un día ya no estarán contigo. Pero la palabra de Dios, la palabra de nuestro Rey, va a permanecer siempre. Gloria a Dios. Ella no cambia. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos gran confianza en su palabra. Gloria a Dios. Él vive, Él reina. ¿Qué decía Job? Dice, yo solo sé. Cuando se le acabaron las palabras, ya no sabía qué decirse. Yo solo sé que mi Redentor vive. Y con eso quiero decirlo todo, gloria a Dios. Que no estaba confiando en un muñeco de pasta, en un muñeco de piedra, de palo. Estamos confiando en el Dios de Israel, gloria a Dios. Y que no estaba muerto, que vivía, que hacía que su corazón latiera, gloria a Dios. Y que Él lo iba a levantar, amén. Por eso dice, pues sí, ya estoy bien acorralado, ¿verdad? Con otras palabras, ¿no? Ya estoy enfermo, me duele, esto me arde, ya no sé qué hacer, ya perdí mi familia, perdí mis ovejas. Lo único que sé es que mi Redentor vive. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso le valió. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tardó? Un día, 2 días, un mes, un año. Yo no sé cuánto pudo tardar su enfermedad. Pero de que después Dios lo levantó, lo levantó. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él confió y dijo, yo solo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Isaías 55:8, ahí vamos a terminar. Isaías 55:8. Gloria a Dios. Mira qué palabra tan hermosa dice el Señor, lo escribe Isaías, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Cuántas veces decimos, hasta aquí llegué? ¿Cuántas hemos dicho, ahora sí me muero? ¿Verdad? Me acuerdo mi madre que me decía cuando estaba enferma, ella sufrió siempre enfermedades. Y él estaba ahí, cuando íbamos a la secundaria, que tendría yo unos 12, 13 años. Desde ese tiempo recuerdo que mi madre sufría de que le faltaba el aire. Eso ya ahora lo sabemos porque ella mucho hizo tortillas, inhaló mucho humo en sus pulmones, y sufría de eso. Y de repente en la noche le faltaba el aire. Y desde ese día me decía, hijo, yo un día ya no voy a estar contigo. Me voy a morir, porque esto de repente se me va el aire y me voy a morir. Ese era su pensamiento. Esa era su idea. Pero mira, ella vino a fallecer a los 83 años. O sea, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Aleluya. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los pensamientos del diablo son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos del enemigo quiere, dice, ahora sí lo destruyo. Ahora sí mato a este predicador. Ya lo voy a dejar que no esté ladrando, ¿verdad? Gloria a Dios, porque así es la escritura, ¿verdad? Que los predicadores, pastores, debemos ladrar la palabra de Dios, aleluya, como perros, ovejeros, gloria a Dios, aleluya, ¿va? Es lo que somos. El pastor es Jesucristo y nosotros somos sus perros que ladramos para traer las ovejas al redil, gloria a Dios. Ya vamos a matar a este hombre para que deje de estar ladrando. Pero su pensamiento del enemigo no es el pensamiento de Dios. Y qué bueno que sea así, amén, gloria a Dios. Porque todavía vamos a estar otro tiempito por acá. Alábale que Él vive, hermanos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya, qué hermoso. El Señor tiene un plan para ti. El Señor Jesucristo tiene un plan para mí, que no es mi plan. Gloria a Dios, aleluya. Él tiene un plan para ti. Y mientras su plan no se conlleve, nada ni nadie te va a destruir, gloria a Dios. Porque Él nos dio la vida y Él nos va a quitar, pero cuando Él lo diga, cuando Él lo mande, cuando Él lo ordene, cuando Él lo cree conveniente. No cuando nosotros digamos, ni cuando el enemigo crea que nos va a quitar la vida. No, estamos en las manos de Dios. Y Él tiene los tiempos y las sazones en nuestras vidas, gloria a Dios. Tal vez pasemos tormentas, desiertos, seamos sacudidos, pero entre más que seamos sacudidos, más creceremos. Nuestra fe se afianzará más. Gloria a Dios. Dice en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Mira cómo lo expresa en el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, o sea, la lluvia y la nieve es un símbolo de la palabra de Dios. Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Cuando cae la nieve, cuando cae la agua, ¿qué hace? Riega la tierra. Y cuando cae la agua en la tierra, ¿qué dice? La hace germinar, gloria a Dios. Sale la fruta, sale la planta, sale el frijol, sale el trigo, gloria a Dios. No nomás a lo loco cayó el agua, sino cae y fluye vida, gloria a Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, dice, ya, pues no pasó nada, no, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cada vez que yo predico la palabra del Señor aquí, cada vez que miles y millones de predicadores predican la palabra de Dios, ya sea en los campos misioneros, en los púlpitos o donde quiera que ellos prediquen, cuando ellos hablan la palabra, no vuelve a ellos vacía, sino se queda en los corazones, gloria a Dios, y va a germinar, gloria a Dios. Cuando a mí me predicaron la palabra de Dios, no regresó vacía al predicador, sino así como el agua cayó y hizo germinar, la agua, símbolo del Espíritu de Dios, llegó a mi corazón e hizo germinar en mi vida para una nueva vida, gloria a Dios. No regresó al pastor vacía, regresó pero con fruto. Y él cargó sus gavillas. A su nombre, gloria a Dios. Por eso dice 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Yo llego aquí, predico la palabra con fe, pongo todos mis sentidos, pongo todo mi esfuerzo, gloria a Dios, y de ello quiero darle la gloria y honra a Cristo, porque en otros días pues ya no podía hacer esto, de hablar con emoción, con gozo, con alegría. Tenía la boca seca, tenía mucho cansancio, me sentí yo mal, gloria a Dios, quería vomitar, quería como desmayarme, gloria a Dios, pero Dios lo ha hecho, y de Él sea la honra y la gloria. Y cuando estoy aquí, gloria a Dios, pues yo me gozo y me alegra, y es lo que más quiero, que el Señor me deje otro tiempo para seguir, porque aquí es como que me siento como pez en el agua. Gloria a Dios, aleluya, como pez en el agua. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, no regresa a nosotros, tiene que ir haciendo efecto en ustedes y en todos los oyentes. Aleluya, gloria a Dios. Aparentemente estas grabaciones, aparentemente es que esto que yo hago y subo en YouTube, como que decimos, pues ¿quién lo dirá? Hay una predicación que di, creo que hace 2 años o hace un año, creo que fue hace un año por noviembre, que fue, he predicado varias veces esa predicación, pero en esta vez la prediqué, la subí a internet, que se llama Día de los Muertos. Esa predicación
ha sido escuchada, porque ahí te dice 590 veces, casi 600 veces se ha reproducido esa predicación. Gloria a Dios. O sea, han llegado 600 personas dándole play a esa predicación. Entonces cuando dices, wow, vale la pena, gloria a Dios. A lo mejor un texto, a lo mejor un pequeño, a lo mejor no lo escucharon todo, a lo mejor nomás 10 minutos, 5 minutos, pero eso es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, eso anima, porque como todos de repente nos desanimamos, decimos, ¿para qué lo hago? ¿Para qué? No, pues ni va a escuchar. Pero cuando te das cuenta de esto, dices, wow, sigo adelante, gloria a Dios. A lo mejor la persona que quisiera escuchar no la escucha, porque a veces eso pensamos, ¿para qué esta persona? Y se lo envío y a ver si lo escucha, y nomás te dice, sí, gracias, y ni lo escucha nunca. Pero hay otras que quizás no conoces, nunca has visto, jamás vas a ver, pero va a ser de bendición. Gloria a Dios, aleluya. Igual cuando tú prediques, ahora le predicas a alguien y se va de esta ciudad, se va a otro país. Dices, bueno, pues no, porque la intención nuestra es verlos aquí, en la congregación. Pues ya se fue, ya nunca, ni supe, se fue, dicen que se fue a otro estado o a otra colonia, no sé, o se fue a Estados Unidos, y te pones triste. Pero la semilla tú la pusiste, gloria a Dios. Y dice que la semilla no cae vacía. Y nos pone el ejemplo de como la lluvia que cae sobre la tierra y hace germinar. A su tiempo hará germinar la palabra de Dios. Aleluya. Dios te bendiga, hermano, que la paz de Cristo en tu corazón en esta hora. Vamos a orar en esta ocasión.